estamos listos para el estudio de hoy. Aguántese de pie unos segundos mientras leemos la Biblia. Busque de inmediato el Evangelio de Mateo capítulo 21. Vamos a leer el versículo 28 al 32. Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 32. Cuando usted lo tiene, me hace una señal. Estamos estudiando las parábolas de Jesús. ¿Cuántos tienen expectativa por esto? Dice así, tal y como está escrito, la eterna, bendita y gloriosa palabra del Señor. Mateo 21, 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo el hijo, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Dígale: gracias, Señor, por tu palabra. Siéntese, por favor. Hemos estado estudiando las parábolas de Jesús, la importancia de vida, porque hemos entendido que hay un mundo de enseñanzas en las parábolas de Jesús. 16 parábolas solo en Mateo. Algo que cada vez que lo leo me impacta es el versículo lema que hemos usado en esta serie. En el 13:35 de Mateo dice, desde el 34 dice: todo esto habló Jesús por parábola y a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que el objetivo de las parábolas era declarar misterios, cosas escondidas desde la fundación del mundo. En el contexto de Marcos 4:33, voy a leer esa escritura. Dice así: con muchas parábolas como estas hablaba a la gente la palabra conforme a lo que podían oír. Repito, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. El punto es que el objetivo de las parábolas, más allá de revelar secretos escondidos desde la fundación del mundo, era darse a entender. Dijimos al inicio que parábola es sinónimo de comparación, y es la manera como podemos entender una verdad espiritual. Cuando Dios nos hace una comparación en el mundo material, siempre le he aconsejado a los hermanos cuando leen la Biblia, sobre todo los que predican, no pretenda entender a primera instancia lo espiritual. Lea la Biblia, entienda que es la palabra de Dios, las palabras de Jesús son espíritu, pero trate de entenderlo literalmente. Si usted alcanza a entender lo literal, entonces estará listo para entender lo espiritual. El objetivo de Jesús con las parábolas era eso. Por eso en sus parábolas siempre mencionaba cosas que tienen que ver con el patrimonio de los judíos de ese tiempo. Las parábolas de Jesús tienen que ver con cultivar, con pescar, con la crianza de ovejas, porque era el patrimonio de los judíos. Estoy seguro que si Jesús hubiese venido en este tiempo y en vez de Israel hubiera sido Estados Unidos, nunca hubiera hablado de ovejas, ni de pesca,
ni hubiera hablado de esas cosas. Sus parábolas hubieran estado basadas en la tecnología, hubiera hablado de teléfonos, hubiera hablado de computadoras, de carros, de aviones, porque él habla de aquellas cosas de las que nosotros estamos familiarizados, de las que nos enfrentamos todos los días, porque nuestro cerebro, nuestros sentidos están ejercitados, están adaptados, acostumbrados a bregar con esas cosas todos los días. Entonces, utilizando esas faenas que nos suceden a diario, de las cuales nuestra mente está ejercitado en enfrentándose todos los días con eso, entonces podemos entender grandes verdades espirituales. Ese es el propósito de las parábolas. 16 parábolas solo en Mateo, y de esas 16 estamos estudiando las primeras 8 que tienen un común denominador. Se lo diré dentro de un momento de qué se trata. La primera que estudiamos es la parábola del sembrador, la segunda la parábola del trigo y la cizaña, la tercera fue la parábola de la semilla de mostaza. El segundo miércoles de esta serie, que fue el miércoles pasado, estudiamos la parábola de la red, del mundo de la pesca, ¿verdad? Y estudiamos la parábola la quinta parábola fue la de los dos deudores. Usted recuerda los dos deudores, lo último que estudiamos el miércoles pasado. Y hoy vamos a ver si podemos estudiar 3 parábolas. Quizás no se pueda porque son demasiado importantes, demasiado llenas de enseñanza, pero veremos si el tiempo lo permite. La parábola de los 2 hijos es lo que acabamos de leer en el 21 de Mateo. Yo espero que usted mantenga la Biblia abierta. Fíjese que en esta parábola yo estaba viendo que recientemente Jesús había hecho su entrada triunfal en Jerusalén cabalgando en el burrito. Es un relato bíblico muy conocido por todos, como lo había profetizado Zacarías en capítulo 9, versículo 9 de Zacarías. Dice que toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. La gente común y corriente decía eso. Dice que entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que estaban haciendo mercadería, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y los trató de ladrones. Siempre que leo esto me gusta aclarar, porque cuando no se estudia la historia, cuando no se tiene conocimiento correcto de la historia del cristianismo, cuando no se maneja la etimología de las palabras, cuando no hay exégesis, entonces es fácil que los predicadores saquen de contexto a un texto y terminan enseñando mal. Digo claramente esto y siempre lo voy a repetir, porque hay gente que le han enseñado mal, y cuando hacemos una actividad para recaudar fondos en la iglesia, dicen que de eso se trata, y jamás, porque usted no ha leído. Cuando usted lee la historia se va a dar cuenta que aquí se trataba de negocios personales. Era el tiempo cuando se venían a ofrecer sacrificios al templo. Entonces los interesados en montar negocios traían corderos para la gente pudiente y traían palomas para los pobres, porque en la ley está escrito que el que por sus limitaciones económicas no podía ofrecer un cordero, podía ofrecer una paloma. Entonces había venta tanto de corderos como de palomas, corderos para los ricos y palomas para los pobres, para que no se tomaran el trabajo de traer esos corderos de Galilea hasta Jerusalén o andar cargando con palomas. La gente piqui no quería andar cargando corderos ni batallando con corderos. Decían: allá los compramos en el templo. Los que tenían negocios de vender corderos, para entender, para poner un ejemplo, supongamos que en Galilea valía $100 un cordero, pero en el templo lo vendían a $200, $300. Tenían mercado negro en el templo, pero esos negocios eran personales. Era gente que no le interesa el sacrificio, no le interesa la adoración a Dios, lo que le interesa es hacer negocios. La gente de negocio ve los rubros que hay en las ciudades y a eso le tira. La gente de negocio, si se da cuenta que todo el mundo está comprando sombreros, él va y trae sombreros para vender. Y si se da cuenta que todo el mundo está comprando zapatos de un estilo determinado, va y trae todos esos zapatos. Él juega conforme la ola.
conforme la moda, porque a él lo que le importa es hacer dinero. ¿Entendió eso? Si lo que se vendía en el templo eran corderos y palomas, había que traerlos y venderlos carísimos. Era mercado negro. ¿Y de qué? ¿Por qué Jesús les dijo ladrones? Porque el mercado negro es robo, porque extorsiona una cosa que su valor son $100 y la vende por 200, entonces es un ladrón. Si ya vendiéndola a 100 hace un negocio, podríamos decir justo, pero vendiéndola por 200 ya es avaricia, ya es de robar. Básicamente está extorsionando a las personas. Por eso Jesús les dijo ladrones, porque tenían mercado negro en el templo, eran negocios personales. Es importante que usted entienda eso para que sea sano en la fe si le enseñaron mal. Y me voy a parar aquí porque el objetivo del miércoles es enseñar, es que aprendamos un evangelio correcto, sano, sin prejuicios, sin extremos. Aquí particularmente no estamos de acuerdo y le hemos pedido al equipo de cocina que no cocine los días de culto por muchas razones. Número uno, porque el equipo que se dedica a cocinar se desatiende de lo más importante, que es el culto, de la alabanza. No vamos a hacer venta de esto o de lo otro en otro día que no hay culto, y no lo vamos a hacer solo pensando en los miembros de la iglesia, sino a nivel ciudad. Y eso es correcto y le aseguro es aceptable a Dios, porque ¿qué hacemos con el dinero que ganamos? Empezando porque el negocio que se hace es justo. De hecho, vendemos los productos, comida, que es lo que se hace, más barato de lo que normalmente se compra en los restaurantes, porque no queremos extorsionar. ¿Y qué se hace con ese dinero? Hacemos misiones. Con ese dinero ajustamos para pagar la cuota del local que República Dominicana para que los pastores sigan predicando el evangelio. Con ese dinero pagamos las cuotas de este equipo, que pagamos $4,000 al mes para seguir predicando el evangelio. Con ese dinero le ayudamos a los necesitados porque tenemos un equipo de asuntos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Usted tiene que entender que eso no es ser ladrón, eso es buscar formas cómo llevar a cabo la obra de Dios, y Dios bendice esos tipos de actividades. Y aunque usted no diga amén, yo solo le estoy enseñando la verdad. Ahora bien, ahí en la iglesia está yendo mucha gente. Voy a llevar un producto que es bueno para... Voy a comprar desodorantes, porque yo miro que cuando los hermanos levantan la mano, como que siento mal olor allí. Voy a llevar desodorantes buenos y se los voy a vender. Y está viendo a ver qué cosa puede vender para hacer negocio. Aquí ya se han metido a hacer negocios personales y los hemos parado inmediatamente. Digo, no, aquí no somos el templo de Jerusalén. Aquí las actividades que se hacen para recaudar dinero es para llevar a cabo la obra de Dios, no para su economía. Usted monte sus negocios allá afuera o trabaje, pero en el templo no. Que tenemos el deber y el derecho de esforzarnos, porque la iglesia Verbo de Dios no es financiada por el gobierno ni por ninguna empresa. La iglesia Verbo de Dios es financiada por el bolsillo de los creyentes que asisten a ella, porque diezman, porque ofrendan y porque respaldan las actividades que hacemos. Gracias a eso tenemos 16 años ya casi de que este templo sigue abierto y se sigue predicando el evangelio. Tiene que saber usted que aquí hay mucho gasto en este edificio, más de lo que usted se imagina. Aquí pagamos un seguro por el edificio. Aquí pagamos un seguro por el equipo, aparte. Y aquí pagamos un seguro por si usted se quiebra un pie, aparte. Así que no se preocupe tanto que si se muere aquí, el seguro le va a dar un billete a su marido o a su esposa. La iglesia paga 3 seguros. Le digo, ¿cuánto es? Se me va allá en el banco. Estamos pagando una cuota de más de $2,000 por la propiedad que la estamos, gracias a Dios, terminando de pagar. Y si le hablo de las utilidades, Dios, diga misericordia. Si le hablo de los biles, el bill de la luz aquí sale elevado. El bill del gas. Ay, mi hermano, es mucho dinero lo que se paga mensualmente. Le tengo buenas noticias. Nunca hemos andado buscando dinero prestado
porque Dios ha movido al pueblo a ofrendar todos los cultos y gracias a Dios no ha faltado. No ha faltado. Y hemos dado pasos de fe, tratando de ir a otro nivel, llevando la alabanza a un mejor nivel, porque Dios merece lo mejor. Agarrando equipos mejores. Solo el equipo de sonido tiene un valor de $100,000. Solo esa pantalla costó $80,000. Solo el equipo de media tiene un valor de $35,000. Y todo eso con esfuerzo, ofrendas voluntarias, diezmistas, que nadie le obliga a nadie aquí a diezmar. Diezma el que quiere diezmar. Y venta de comida. Hay un muchacho que vuela árboles y lo que gana lo pone en la tesorería, lo dona. Otros haciendo construcción, jardinería. La hermana Laura en su equipo de cocina, un grupo de voluntarios donando dinero. Y más de eso, podemos hacer misiones en República Dominicana, en Honduras. Hermanos, somos una iglesia forzada, una iglesia visionaria, que no creemos en nosotros y en el Señor que nos da la fuerza, pero somos una gente forzada. Le aclaro, por si hay un prejuicioso ahí que no ha entendido ese punto. No sabía que me iba a parar tanto aquí. Con todo eso no somos contenciosos. Usted quiere insistir que estamos mal, no se preocupe, yo no voy a alegar con usted, pero no le voy a hacer caso tampoco. Yo creo que nosotros, antes de hablar, tenemos que estudiar bien la Biblia para saber si es cierto lo que estamos diciendo. Mi consejo más práctico y breve es: lea el contexto y el antetexto. Lea la historia. Trate de aprender qué cosa es exégesis, qué cosa es hermenéutica, para que interprete correctamente, porque si no, no solo usted está equivocado, sino que equivoca un montón con sus cosas mal enseñadas que le enseñaron. Y tengo que decirle así porque es mi deber. Bueno, no sé por qué me paré tanto aquí, será que hay algunos por allí. Ahora bien, ¿por qué el día de culto no queremos que hagan actividades? Es porque venimos exclusivamente al culto y no queremos interrupciones. Otra cosa, los hermanos se perfuman bien. Da gusto pasar cerca de los hermanos, huelen bien. Pero desde que caminan de la puerta hasta aquí se revuelve el perfume que traen con pollo frito. Eso se siente un olor nauseabundo. Por eso no queremos pollo frito ni tilapia el día del culto. ¿Estamos de acuerdo, mi hermano? Si solo eso vino, pues ya se puede ir. La iglesia necesita enseñanza para madurar, para ver las cosas correctamente, para ser una iglesia sana en la fe. Así que no he empezado todavía. Ese fue el cuadro que Jesús encontró en el templo y los trató de ladrones. Dice, escribí aquí: entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que estaban haciendo mercadería y volcó las mesas. Y los cambistas, mire que cambiaban monedas ahí también. Y las sillas de los que vendían palomas. Y los trató de ladrones. Mientras tanto, vinieron a él en el templo los enfermos. Y los sanó. Ante la indignación de los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, saduceos. Y como decía un pastor, todos esos feos. Por las maravillas que hacía. Y la alabanza de muchachos. Se fue a Betania y pasó allí. Betania era de donde vivía esa familia, amigos de él. Los, entre comillas, conocedores de la ley, los líderes espirituales, estaban indignados con Jesús. Pero los muchachos sintieron olor a Dios y se pusieron a alabar. Se pusieron a alabar a Dios. El siguiente día, volviendo a la ciudad, fue a dormir allá donde Marta, María y Lázaro. Al siguiente día regresó otra vez a la ciudad y sucedió lo de la maldición de la higuera. ¿Cuántos han leído eso? Cuando vino al templo se acercaron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo mientras enseñaba, para preguntarles: ¿con qué autoridad haces esas cosas? Hablando de los milagros que hacía. ¿Y quién te dio esta autoridad? El que no ha leído, como le digo, no entiende la pregunta de ellos. Es que nadie podía ejercer el sacerdocio ni el ministerio profético si no era aceptado por el Sanedrín. Y antes de ser aceptado por el Sanedrín tenía que haber sido ungido por un profeta saliente.
Nadie puede ejercer algo así sin unción. Consiste en el aceite de la santa unción. Le vaciaban un cuerno lleno de aceite en la cabeza, si es que iba a ejercer el sacerdocio o el ministerio profético, o es que iba a reinar. Pero buscaron en todos los registros habidos y por haber, y nadie había ungido a Jesús. Y dijeron: ¿y este de dónde ha sacado esa autoridad? Porque aquí no aparece que lo ungió nadie. Este no es ni sacerdote, ni rey, ni profeta. Nadie lo ha ungido para eso. Si no habían ungido y era notoria en todo Israel, no podía ejercerlo. Y Jesús ejercía todo. Él era profeta, era maestro, él era apóstol, era todos los ministerios y todos los dones. Y aquí no estamos hablando de palabras, eran milagros tangibles, patentes y latentes. Milagros que no se podían negar. Entonces ellos están conscientes que lo hizo, pero se preguntaban: ¿con qué autoridad lo hizo? Dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Porque ellos ignoran cuando Juan lo bautizó en el Jordán. Ellos no tenían contacto con Dios para haber visto la paloma que descendió del cielo y reposó sobre la cabeza de Jesús. Porque a Jesús lo ungió Dios, y no lo ungió con el aceite de la santa unción, sino con el Espíritu Santo. Este es un punto y aparte, pero ellos, sus ojos espirituales estaban cegados y no pueden ver la autoridad de Jesús. Eso sigue sucediendo en el tiempo presente. Hay gente que se sienta en el banco y rápido discierne lo que está fluyendo en la iglesia, en la alabanza, en el mensaje, y rápido llega a una conclusión: aquí está Dios. Y hay gente que no. Hay gente que no se da cuenta ni cuando Dios habla ni cuando Dios no habló. Le traen pasto verde o pasto seco. Él no se da cuenta porque no discierne, no tiene olfato espiritual y su paladar espiritual no está activado. Y aunque tenga el título de sabetodólogo, no se trata de qué tanto sabe de la Biblia. Esto es un asunto espiritual. Tenemos que pedirle a Dios que active nuestro apetito espiritual para empezar a saborear la palabra. Que active nuestro olfato espiritual para discernir quién nos está dando pasto verde y quién solo nos viene a dar troncones secos. La iglesia tiene que madurar en eso. Si no, le va a pasar la de las vacas de Nájera. No me entendieron, incluso algunos hondureños no me entienden. Hay un archiganadero allá en mi país que en el tiempo del verano, que todos los pastizales se secan, mantiene a las vacas con puros concentrados en los corrales, pero para que no se estresen las vacas, las mete al potrero y les pone gafas verdes. Entonces ellas con las gafas verdes ven el pastizal seco, lo ven verde y comen y comen y comen. No les nutre nada, pero según ellas se están deleitando, y es porque les ponen gafas verdes. Así hay mucha gente en la iglesia que no discierne, no entiende este tiempo. Dios ha visitado Kansas City. Dios está hablando en Kansas City. Dios está enseñando en Kansas City. Dios está profetizando en Kansas City. Y es necesario que nosotros activemos nuestro apetito y vamos para nuestra congregación, porque cada vez que vamos a la iglesia, Dios habla con nosotros. Y cuando Dios habla con nosotros, nuestra fe crece. Cuando Dios habla con nosotros, hay cambios en nuestra manera de pensar y de sentir. Cuando Dios habla con nosotros, hace cambios. La gente llega desanimada y se va animada. Llegan enojados, se van alegres. Unos llegan confundidos y se van con la visión bien clara. Algunos llegan afanados y se van diciendo: tranquilo, tranquilo, Dios me habló. Siguen sucediendo milagros en la iglesia. La gente sigue creyendo en Jesús. Las familias se siguen convirtiendo. La gente se sigue levantando. Porque Dios está hablando, sí se goza por eso. Ellos ignoraron semejante atmósfera espiritual que emanaba de Jesús. ¿Y saben qué se pusieron a pensar? ¿Quién le dio autoridad? ¿A dónde está? Que alguien, por favor, hermano, yo le quiero aconsejar: no se concentre tanto cuál será el nivel académico de nuestros predicadores, de dónde serán, qué culturas son. No, mi hermano, la Biblia me habla de un hombre muy preparado académicamente. Estoy hablando del gran apóstol Pablo, incluso teológicamente bajo los pies del maestro Gamaliel, un maestro venerado en Israel.
Pero cuando él se encontró con Jesús, con su Santo Espíritu, cuando él entró en esa dimensión espiritual, ¿sabe cómo consideró la letra de él? Como basura. Dice, lo he considerado como basura para ganar a Cristo. Así que esto no tiene que ver con lo académico, tiene que ver con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y Jesús está enfrentado con ellos, con los religiosos de ese tiempo. ¿Quién te dio esa autoridad?, le dijeron. Y Jesús los confrontó con el ministerio de Juan, si según ellos vino de Dios o de los hombres. Usted ha leído, ¿verdad?, cómo los puso en su sitio. Dice que ellos decían entre sí, si decimos que lo de Juan no era de Dios, nos va a piedrar el pueblo, porque todo el pueblo, la gente que no eran teólogos, no eran líderes espirituales, sabían que Juan era un hombre de Dios. Si decimos que Juan no venía de Dios, nos agarran a pedradas esto. Y si decimos que sí, nos va a decir, entonces, ¿por qué no le hiciste caso? Mejor dijeron que no sabían. Y llegamos a la parábola. Es que, ¿por qué le hablo del antetexto? Para que podamos entender de dónde se desprende esta parábola. Esta parábola es poderosa en su enseñanza. Y amárrense al cinturón, porque otra vez nos vamos a comparar. Otra vez, pastor. Sí, en la primera parábola salí pensando, ¿qué terreno seré yo? ¿Se acuerda? Vamos a ver, porque le dije que hay un común denominador en este mundo de estas parábolas. En la segunda parábola, del trigo y la cizaña, salimos pensando, ¿y yo seré trigo o seré cizaña? En la tercera parábola salimos de aquí pensando, ¿qué tipo de animal seré yo? ¿Soy guapote, robalo? ¿Soy un sapo? ¿Soy una serpiente? ¿Recuerda la parábola de la red que pesca de todo? Pero en la parábola número 4, que fue la parábola de la red, la parábola de la semilla de mostaza, ¿usted recuerda? Ese día nos salimos pensando, ¿seré pájaro yo o seré rama del árbol? Porque esa es la pregunta que nos llevamos para la casa. Algunos dijeron que Dios me libre, yo no quiero ser un pajarraco de eso, yo quiero ser una rama del árbol. Los que no vinieron no saben lo que estoy hablando. En la quinta parábola hablamos de los dos deudores y nos fuimos pensando, entonces alguien me debe, pero yo también debo. La deuda que yo tengo es con Dios y es más grande, y la que tienen conmigo es más chica. Y hay una regla de oro, si yo perdono al que me falló, él me perdonará a mí. Y así nos fuimos pensando. Espero que no haya olvidado eso. Pero hoy, ¿de qué estamos hablando? De dos hijos. Vamos a entrarle a ver cuál de los dos es usted. Dígale a su hermano a ver cuál de los dos es vos. En hondureño, dígale a ver de cuál de los dos es vos, dígale. Hay dos hijos. En el versículo 28, estoy hablando del Mateo 21, y la parábola comienza en el versículo 28. El título que le pusieron los que tradujeron es la parábola de los dos hijos. En el versículo 28 vemos el mandamiento del Padre. Empecemos pensando que aquí se trata de un mandamiento, hermano. Yo quiero que llamemos las cosas por su nombre. Esto es serio. Estaba pensando yo ahora, Dios mío, nosotros por cortesía, por respeto, por temor a que se nos enojen, no mandamos, sino que sugerimos, aconsejamos. Yo acostumbro a decir, hermano Pedro, ¿cómo está su tiempo mañana en la tarde? Y Pedro me dice, estoy bien ocupado, estoy saliendo tarde. Ay, hermano, cielos abiertos, que Dios lo bendiga. Ni le menciono para qué era. Si Pedro me dice, mañana voy a salir a mediodía, le digo, ¿será posible para usted venir al templo para que me dé unos tips de cómo hacer un trabajo de electricidad que voy a hacer ahí? ¿Usted cree que pueda, hermano Pedro? Esa es la manera como pedimos las cosas aquí. Con sugerencias, con solicitud, con forma. Pero aquí no se manda a nadie. ¿Pero qué es un mandamiento? En primer lugar, el que manda es un superior y no suplica, no sugiere, simplemente manda.
Usted entiende la diferencia entre una sugerencia y un mandamiento, entre una petición y un mandamiento. Estamos hablando de uno que tiene autoridad. ¿Sabe quién es el que está mandando aquí? Dios. Él es el Padre, Él es el dueño de todo y Él tiene derecho a mandarnos. ¿Usted está entendiendo eso? Este es un asunto serio, este es un mandamiento. Empecemos por eso. El mandamiento del Padre. Dice así, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. No le dijo: ¿será posible que puedes ir? ¿Me haces el favor? No, él fue certero. Número 1, él manda a sus hijos a trabajar en su viña. Qué bonito es saber que Dios nos manda porque somos sus hijos. Mire, yo no sé si te está interesando, pero Dios no manda a gente particular. Dios manda a sus hijos. Yo no me gusta que me manden, pero me gusta sentirme hijo de Dios. Y si pongo en una balanza la idea de que no me gusta que me manden, y en el otro lado de la balanza la idea de que soy hijo de Dios, que me mande, pero yo soy hijo de Dios, me llena de satisfacción y de alegría saber que yo soy hijo de Dios. Por eso Él me manda. Yo pensé que usted se iba a entusiasmar con eso. Usted está más preocupado porque lo mande que por ser hijo de Dios. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 ¿qué? Hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo. Mire cómo se le dirigió, hermano. Yo le digo: hermano Pedro, ¿será posible? Pero él no nos dice hermano, ni primo, ni tío, ni amigo. Nos dice: hijo. Hijo. Esa fue la forma como se le dirigió. Él manda a sus hijos a trabajar. No pasemos por alto un detalle. El trabajo que él manda a su hijo a hacer es en la viña de él, no del hijo, sino la suya. Y allí es donde baja el interés, porque el egoísmo está a flor de piel en nosotros. Estamos dispuestos a darnos con los martillos en los dedos cuando estamos trabajando en nuestros asuntos. Pero en los asuntos de Dios, ¿cómo cuesta disponerse? Y es porque siempre estamos pensando qué es lo que vamos a ganar. Y no hay ganancia, no vemos ganancia. Más bien, después del trabajo que hizo, le tiene que ofrendar y diezmar. Entonces no hay entusiasmo. No hay mucho entusiasmo en trabajar en la obra. Porque no hay cheque. Y no es su trabajo, es el de Dios. Hijo, me llama la atención eso. Quiero que entienda, hermano, que los jornaleros trabajan por dinero, pero los hijos trabajan por amor. ¿Saben por qué? Porque los jornaleros son dueños del salario que les pagaron, no más. Pero el hijo es dueño de todo porque él es heredero. Hermano, por favor. Hermano, por favor. Entienda que cuando el Padre nos trata de hijos y nos manda a trabajar en su viña, quiere que lo hagamos con amor porque es de nosotros. Lo del Padre es del Hijo, el Hijo es heredero. ¿Acaso la Biblia no dice que somos coherederos juntamente con Cristo de todo lo del Padre? Entiende, abrí tus ojos, que el poquito trabajo o esfuerzo, empeño que haces por la obra, se te es recompensado mucho más, porque tú estás haciendo un trabajo en los negocios del Padre y al fin y al cabo, ¿de quién es? De los hijos, porque los hijos son herederos. Se vale que un jornalero no le tenga amor, porque el jornalero lo único que le queda a él es el salario que le pagaron, pero el hijo no. El hijo le queda todo, él es heredero. Repito, el jornalero trabaja por el dinero acordado, pero el hijo trabaja por amor porque es de él o del Padre es de él. Usted entiende eso. Por favor, póngale amor a esto. Lo de Dios es suyo. Todo lo del Padre es suyo. Somos herederos del Padre. Y le garantizo que mientras llega la herencia, Dios va a tener cuidado de nosotros. Pablo dice una cosa que pocos la han entendido a cabalidad.
dice que somos herederos de Dios, solo que nuestra herencia está bajo tutoría, porque somos niños. No tenemos la capacidad de manejar nuestra herencia. Entonces lo que sucede es que cuando mueren dos padres millonarios y dejan un hijo menor de edad, no es legal entregarle la fortuna que dejaron los padres, sino que la ponen bajo tutores, gente profesional capacitada de administrar lo que le pertenece a ese menor. Y mientras tanto a el menor le dan una cantidad de dinero mensual, lo suficiente para que viva dignamente, acorde a la fortuna que le dejó el padre. Acorde a eso le van dando mensual solo lo que necesita. Cuando cumple la mayoría de edad, entonces le entregan todo lo que es de él, y ya él hace como quiere con lo de él, porque ya cumplió la mayoría de edad. Dice el apóstol Pablo que el día que Cristo venga y seamos transformados, si es que estamos vivos, o resucitados si hayamos muertos, entraremos al reino de Dios y se nos será entregada la herencia juntamente con Cristo, y viviremos como de veras vive el hijo de un gran rey. Somos hijos del rey de los reyes y señor de señores. Usted tiene que entender eso. Entiéndalo. Entonces, cuando yo leo eso y yo creo en la Biblia, me trae una gran tranquilidad, porque digo, Dios tiene cuidado de mis necesidades. Él las conoce. Él no va a dejar que yo aguante hambre o que yo ande desnudo, porque Él va a proveer, porque yo soy su hijo y trabajo en su obra. Yo soy riquísimo, yo soy hijo del rey, pero no se me ha sido entregado mi herencia. Ahora solo me están dando lo que yo necesito, pero cuando se manifieste ese gran día, yo recibiré la herencia. Aunque no lo pueda arrancar, pero así es. Porque es que algunos no quieren poquito, quieren bastante. Los jornaleros son dueños del salario, pero los hijos son dueños de todo lo del padre. Hay una cosa aquí que no podemos pasar por alto: el deseo del padre. Ve hoy a trabajar en mi viña. Estamos en el versículo 28. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ¿ve cuándo? No le sugirió, no le suplicó, lo mandó. ¿Y cuándo le dijo? Hoy. Ve hoy a trabajar en mi viña. Es la voluntad del Padre. Usted dice: yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para hacerla. Aquí le tengo la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que usted trabaje en la obra. Dios quiere que usted esté activo en la iglesia. Si usted piensa que Dios quiere que usted esté sin hacer nada, usted está equivocado. El plan y el deseo de Dios es que estemos ocupados en la obra. Usted quiere agradar a Dios, ocúpese en la obra, porque Dios quiere que sus hijos estén ocupados. ¿Sabe que hay una cosa maravillosa en estar ocupados, Brian? Nunca vayas a dejar que las preocupaciones, las tensiones, las situaciones, o el diablo, o el demonio, o el endemoniado te desactive. Nunca. Te digo esto porque yo vi un espíritu que luchaba por desconectarte de estar activo, pero la intención es tirarte para el mundo. No dejes que el diablo haga eso. Tú fuiste llamado para estar activo y pelea contra eso. Y le digo por algo que yo vi en el espíritu hace un tiempo de él, pero esto va para todos, hermano. Si usted no está activo porque todavía no se ha bautizado, porque vive en unión libre, tiene que casarse, vale, hay que prepararse, pero media vez arregle esas cositas, actívese, empiece de cero, pero no tenga ese pensamiento: pues yo solo me voy a estar congregando, hermano, porque yo solo quiero la salvación. Si es que la vas a perder si no haces nada. Porque algunos dicen: yo solo busco la salvación, me voy a buscar un rinconcito allá para que las pedradas de Padilla no me lleguen, y allá me quedo en el rinconcito, porque yo solo que quiero es ser salvo. Te repito, es que no vas a ser salvo si no haces nada, porque Dios quiere que estés activo.
Dios quiere que te actives. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, en este versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto? ¿Poquito fruto? Mucho fruto. ¿Cuánto? Y seáis así como así, dando mucho fruto, mis discípulos. En esto es glorificado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con el micrófono. Te glorifico, Señor. Parecen poetas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Y Dios dice, no me está glorificando porque no da fruto. ¿Quieres glorificarme? Lleva fruto. En esto es glorificado mi Padre, que lleves mucho fruto. No dije que es pecado que diga gloria a Dios, pero no lo agarre como muleta. Bájele a esa muleta. Allá había una señora en una aldea que se llamaba Gloria y nunca había oído un culto de Pentecostés. Llegaron unos locos a hacer un culto y ella nunca había escuchado un culto. Y al aire libre montaron unas tarimas y empezaron a decir, ¿y a su nombre? ¡Gloria! Y la señora sale al patio, ¿qué les pasa a ustedes, hombre? La hija le dice, mamá, no es a usted que le hablan, es que ellos así hacen culto. No, ahí me están gritando como locos. Porque la tenían hastiada de gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Ya estuvo. Pastor, usted no me deja glorificar a Dios. No, yo te voy a enseñar la verdadera forma de glorificar a Dios. Da fruto. Da fruto y bastante fruto. Así es como vas a glorificar a Dios. Ay, pastor, pero ¿de qué fruto me habla? Pues trabajo. Si es que usted no me da el micrófono. Muchachos, es que solo predicar es servirle a Dios. Por favor, si gente hace falta para hacer cosas en la iglesia, los hermanos que han puesto la mano en el arado están cansados. Y ellos son mis testigos, que con emoción dijeron, acepto el reto, pero ahorita, Dios mío, renueva mi fuerza porque no para. Esta semana estamos saturados. Los músicos no quieren contestar el teléfono ya. Los muchachos de media, porque 4 servicios y también he de llevar una boda que la pospuse. Estamos llenos de trabajo. Yo me quedé hasta las 8 de la mañana antenoche y no pude dormir mucho ayer. Todavía dando sueño. Pero tengo que enseñar hoy y mañana voy a predicar en un funeral. Y el sábado volvemos a enseñar en la mañana. Hay que llevar fruto. Vamos a llevar mucho fruto. Porque así es como glorificamos al Padre. En esto es glorificado mi Padre. En que no hagas nada. No. En que des mucho fruto. Y seáis así, mis discípulos. Me acordé de lo que escribe Juan. ¿Por qué? Porque el deseo del Padre es que vayamos a trabajar en su viña. Hay un detalle que no lo podemos pasar por alto. Es que hay urgencia en el Padre. ¿Qué le dijo el Padre? Hijo, ve en el mes que viene. ¿Cuándo le dijo? Me conformo con que te actives en el 2030, hijo. ¿Qué dice el Padre? Hijo, ve hoy. Es que hoy hay necesidad de que alguien haga algo, hombre, hoy. Hoy hay necesidad. Hoy hay necesidad de que hagamos un culto. Y el hacer un culto implica trabajo. Hay unos muchachos que se vienen a ensayar un día determinado los cantos que van a cantar hoy. Y si esos muchachos no estuvieran aquí, mi hermano, qué triste, íbamos a cantar a pura capela. Me estaban contando las hermanas lo que sucedió el viernes allá en el campamento. No llegó Ronnie, no llegué yo, no llegaron los músicos. Y ni siquiera podían echar a andar el aparato ese. Y a pura capela estaban batallando. Amy tuvo que llamar a Luis para que a través de un video llamada le diera algunas instrucciones. Porque no saben ecualizar el sonido en un cerebro que usamos para esos campamentos.
Y sentí pena, digo yo, si hubiera estado yo allí, es fácil para mí porque conozco los conceptos básicos de esto. Y si hubiera estado Ronnie, y si hubiera estado Isaí, si hubiera estado, y empecé en todos los que medio sabemos, y dije, qué pena que no estaba ninguno de nosotros, porque somos útiles en las manos de Dios. Es un ejemplo que pongo. Y si no vino el director ahora, batallamos. Y si no vienen los maestros de niños, hermano, tú estuvieras fastidiada en el banco porque ese guirro no te deja oír la palabra. Mire qué ambiente hay en el culto. Tranquilo. Nadie hable para que escuche el grito de los niños. No hay niños. ¿Y usted cree que no están gritando? ¿Y a dónde están gritando? Las pobres allá se las están jugando. Y peor esos suyos. El suyo es el más mañoso. Pero no la está molestando usted ahorita. ¿Sabe por qué? Porque usted lo está malcriando. La pobre maestra de niños es que está pagando los platos rotos allá. Y usted está ahorita aquí. Parece que le quiero entender al pastor. Tranquila. Si no hubieran venido los maestros de niños, usted estuviera fastidiado con su niño ahí. Y si los diáconos no vienen y no vienen los servidores, no hay orden. ¿Cuántos carros raspados hubieran allá? Peleas en el estacionamiento. Qué importante es que haya gente que se activa. Y si no viene nadie quien cante, hermano. Y si todos cantáramos como rana en charca, que no logra coordinar la tonada con el acorde. El piano va para San Luis, Missouri, y el cantante vaya para Oklahoma. Todos cantan por dos, por donde quiera. Dijo un hermano, yo solo por re canto, dijo, por la requinta. Otro dijo, no, yo canto por mí, dijo, por misericordia. Bendito sea Dios por los que Dios les ha dado talento para tocar el instrumento, para cantar, voluntad de servir. Y llegamos a la iglesia, todos con espíritu de trabajo. ¿Cuándo? Hoy. Porque algunos dicen, hasta el domingo, es hoy, hoy hay culto, hoy voy a hacer algo, hoy, porque a saber mañana y ni siquiera voy a estar vivo. ¿Qué es lo que sucede cuando yo me muera? Que el conocimiento que yo tengo en tocar ese piano se fue conmigo. Y si cuando estaba vivo no hice nada, se desperdició el don. ¿Qué es lo que sucede cuando muere el maestro? Que aquel don maravilloso de enseñar se fue con él. Y si no lo usó cuando estaban vivos, lo desperdició. ¿Qué es lo que pasa con usted si no usa lo que Dios le ha dado? Que se está desperdiciando el potencial que Dios le dio. Y cuando usted se muera, no produjo nada ese potencial. Y si ahorita yo parara y le dijera, vámonos, gloria a Dios por haber venido a oír esto. Dios quiere que nos pongamos la pila en el verbo de Dios y que todos tengamos espíritu de trabajo, espíritu de servir. Y le aseguro que el verbo de Dios se convierte en una iglesia poderosa, una iglesia que conquista, una iglesia que avanza, una iglesia que hace misiones, una iglesia que no se le amilana a nada porque está formada por hombres y mujeres que están convencidos que hoy hay que hacer algo. Hoy, la urgencia del Padre es hoy. Ay, qué parábola. Creo que solo con esto nos vamos a quedar. Solo con esta parábola, pero no he terminado. La cosa segunda que quiero que estudiemos, lo que los hijos dijeron. Versículo 29. Tiene su Biblia abierta. Ay, Dios, mire lo que dijeron los hijos. Respondiendo, él dijo, ¿quién? El primer hijo al que él se acercó. Y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo dijo, ¿qué dijo? No quiero. ¿Qué dijeron los hijos? El primero dijo, no quiero. Un rotundo no. Remonte su mente en el sentido figurado en el campo espiritual
Y le aseguro que este no es verbal. El verdadero no se lo decimos a Dios cuando no hacemos, aunque estemos callados, aunque movemos la cabeza como teterón, afirmativamente. Pero si no hacemos nada, le estamos diciendo a Dios que no. Con esta regañadita que yo le di, ¿usted cree que se van a activar todos? No, hay algunos que dicen, cierto, lo que dice el pastor, yo voy a hacer algo. Y hay otros que más bien se enojan, y claro que le importa a él si yo no voy a hacer nada. ¿No? Él que me manda a mí, viene y me mantiene, como él no tiene que tener. Hay algunos que dicen, es cierto lo que dice el pastor, yo voy a hacer algo. Y otros bravos se van del culto. Pero no dicen nada verbalmente, pero con los hechos. Ay, mi hermano. No, le dijo. No quiero. ¿Y qué? Dicen uno. Y otros le añaden, a mí ni mi madre me manda. Así dicen unos. ¿Cuánto más es pastor, prieto, chaparro, panzón, de remate hondureño? Me va a venir a mí a decir lo que yo voy a hacer. Y aparece en el apóstol Santiago. ¿Ah? ¿Ah? Ese es el tilde que le ponen a la... Y hay otros que dicen, es verdad. Y se van incómodos. Dicen, no. Yo me voy a poner la pila, yo me voy a activar. Ahí están los dos hijos. Solo pregúntese cuál de los dos soy yo. No, le dijo. Pero mire qué paradójico esto. Este bárbaro le dijo que no. Esto revela la posición indiferente y egoísta de los que no les interesa la obra de Dios. Solo su beneficio personal, diga pájaros. Este lenguaje revela desobediencia, rebelión, murmuración. ¿Se acuerda de Jonás? ¡Jonás! ¿Y usted cree que están hablando con un mundano que no conocía a Dios? No, mi hermano. Estamos hablando del profeta Jonás. Yo creo que Dios hasta de profeta lo trató. ¡Profeta Jonás! Quiero que vaya a profetizar a Nínive. Y él dice, mangos que voy para Nínive, me voy para Tarsis. ¿Sabe que Nínive, cuando usted ve la geografía del Medio Oriente, para ir a Nínive no necesita barco, lo que necesita es un camello para cabalgar por el desierto hacia Asiria. Nínive era la capital de Asiria. Es más o menos geográficamente donde hoy es Siria. Aquí una cosa es Siria y otra cosa es Asiria. El imperio asirio ya desapareció, pero Siria sigue hasta hoy. Allí mismo era la capital de Asiria, era Nínive. No hay mar, no hay costa, se necesita camello para ir ahí. Y Jonás dice, a mí me gusta más Tarsis. ¿Sabe qué es Tarsis? Esa es el actual España. Pura playa, hermano. Pura rumba. Pura costa. Música tropical. Y de repente la patita. Gafas de sol. Cortos a las. Una camarita a tomar fotos colgando en el cuello. En el mejor de los casos, los lentes acá arriba. España, Tarsis me suena a turismo, a pasármela bien. Pero Nínive, esas polvazones de Nínive. No, yo mejor me voy para Tarsis. Y dice que descendió textualmente. No dice de dónde, pero los exégetas dicen que de Jerusalén. Porque Jerusalén está en las colinas de Sión. Y textualmente dice que Jonás descendió después de recibir el llamado a Jope. Jope es un pueblo costero. Es uno de los puertos más antiguos del mundo. Dios nos dio el honor de estar ahí, ¿verdad, hermana Mari? Y mi esposa estuvimos ahí en Jope. Me quedé largo rato viendo. Yo decía, ¿en qué punto exactamente abordaría el barco este bandido? Porque ahí bajó Jonás. Y es un puerto chiquitito. Y yo decía, en algún lugar de estos bajó este tipo aquí. Y abordó el barco. El primer descenso tiene nombre, se llama, diga conmigo, desobediencia. Dios dice Nínive y este va para Tarsis. Dios dice que vengas a la iglesia y tú te vas para el casino. Dios dice que te vengas para la iglesia y tú te vas a la rumba. Dios dice que
Leas la Biblia y tú te pones a ver novelas. Dios dice que hagas oración y tú te pones a chismear. Dios dice Nínive y tú te vas para Tarsis. Dios en su misericordia no te quiere matar, entonces Él permite una tormenta. La tormenta tiene un objetivo de Dios, no la puso el diablo, la puso Dios, para que reacciones, para que hagas una enmienda y empiece el barquito a moverse. Y Jonás sentía que el barco así, y le fue dando sueñito. Dice Jonás, oye, así como le hace este barco, como para echarse una siesta. Dice que bajó a la parte más baja del barco y se echó a dormir. Segundo descenso. Primer descenso, bajó a Jope. Segundo descenso, estando en el barco, bajó al camarote y se echó a dormir. Este descenso también tiene nombre, le vamos a poner indiferencia. Es un sueño espiritual. La persona indiferente le da lo mismo. Que predique este, que predique el otro, que haya culto o que no haya culto. Que estuvo bueno, que no estuvo bueno. A medio mensaje textean. A medio mensaje están pensando en la novela, en el capítulo de mañana que va a estar buenísimo. Y cuando le pregunta que cuál era el tema, dice que el tema estaba ahí en la Biblia. Como dijo Jaime Mili, ¿quién predicó? Pues un negro. Porque no se acuerda ni del versículo ni de nada. Mucho menos del tema, no se le quedó nada. Nada le llamó la atención porque él está dormido. Es una persona indiferente. Porque para que tú puedas captar algo tienes que estar atento. Se tiene que activar tu paladar espiritual y si no, tú no captas nada. Aunque esté buena la enseñanza. Y el que está dormido no se da cuenta. No capta nada. Se enoja porque lo despierta, porque los indiferentes se enojan por lo que acabo de decir ahorita. Otra vez volvieron a decir, ¿qué le importa? Y si a mí se me antoja acostarme y me duermo, ¿qué le importa a él? Porque algunos literalmente se duermen en el culto. A medio culto están llamando al predicador. Espantan el sueño. ¿Y sabes qué están diciendo? ¿A qué horas irán a terminar estos? Se levantó enojado porque lo despertaron. Cuando ellos le hacen conciencia de lo que está pasando, arrogantemente dice, yo sé que por culpa mía está pasando esto. ¿Y quién eres? Pues yo soy hebreo de hebreos. Sirvo a Jehová, el dueño del mar. Tú sirves al dueño del mar. Ay, qué bárbaro. Ah, y por causa mía es, ¿cómo que por causa tuya? Es que él me dijo que fuera Nínive porque son bíblicos. Ellos conocen la historia bíblica, hasta profetizan y son indiferentes. Él tenía conocimiento de su Dios, sabía cuál es el mandamiento y fue franco, dijo, es que yo no quiero. ¿Y qué hacemos contigo? Si me hacen una esperita voy a ir a hacer una oración. Eso era lo que Dios quería. No, échenme al mar, les dijo, ¿y qué? Si al fin y al cabo yo me quedé en segundo lugar en el concurso de natación de los últimos Juegos Olímpicos. Lo tiraron al mar. Este descenso ya no es al camarote, sino que del barco al mar. Y allí se equivocó Jonás porque dijo, voy a tocar fondo, hasta el mar, pero no me ahogo porque yo nado. Pero Dios no había acabado, Dios lo llevaba para más adentro. Él se confió en que podía nadar, pero no sabía que un gran pez se lo iba a tragar vivo. Este descenso se llama soberbia, diga soberbia. Los soberbios son los que dicen, ¿y qué pues? Esos son los soberbios. ¿Qué le importa? Dicen, eso es soberbio. Échenme al mar y yo sé que por culpa mía es, y pues lo metieron al mar. Se lo tragó el pez. ¿Sabe por qué te expliqué todo eso? Porque eso es decirle no a Dios. El que le dice no a Dios desobedece. El que le dice no a Dios es indiferente, no reacciona ni con la regañada de Padilla, ni con el consuelo de Jan, ni con la edificación de Julio, ni que pasemos al predicador que predica suave, ni al otro que grita, ni al que consuela, ni al que regaña, de ninguna manera. Le dijo Jesús, vino Juan que ni comía ni bebía, ¿y qué dijeron?
demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, allí un hombre comelón y bebedor de vino. Con ningún predicador encajan. A este les cae mal porque grita mucho, el otro porque duerme la gente, habla muy suave. Con ninguno. Y la verdad es que son desobedientes, indiferentes y soberbios. Ese es el problema de Jonás. Y esa es la manera de decirle no a Dios. Yo le doy un consejo: no le diga no a Dios, dígale sí. Ah, pastor, como que ya le quiero entender. Yo te ayudo a que entendas. ¿Y cómo comienzo? Diciéndole que sí. No te enojes por el mensaje. Ponle atención y humíatele a la palabra de Dios. Esta no es palabra de Padilla, esta es palabra de Dios. Humillate y decirle: Señor, lo bueno que nadie sabe. Sí, yo te voy a ayudar. Yo no sé si tú eres desobediente. El hermano que está al par tampoco lo sabe. Eso lo sabes tú. Dile tú a Dios: Señor, yo no sabía que yo soy un tipo de Jonás, pero te prometo que a partir de hoy voy a empezar a obedecer. Esa es la manera de decirle sí a Dios. Que se cumpla lo que pasó aquí, porque hay una paradoja aquí bien agradable, pero rara a la misma vez. Mira lo que le dijo el otro. Estoy en el versículo 30. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera, o sea: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. De la misma manera que le dijo el primero. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Pero no fue. Este parecía soldado del ejército. Firme. Sí, Señor, sí, Señor. Ni ha terminado el oficial de hablar y él: sí, Señor, sí, Señor. Pero no van. Pero lo raro es que el primero dijo que no, pero fue. Y el otro dijo: sí, Señor, pero no fue. Eso está bien raro, ¿verdad, hermano? Este sí revela a las personas que deciden, pero no determinan. Se emocionan, pero no perseveran. Ese es el que dice sí, pero que al fin y al cabo no va. No se vaya a emocionar. No, sea bien maduro con esto. Sepa lo que le está entrando. Tome decisiones firmes. Nadie que pone la mano en el arado, dijo Jesús, y mira para atrás está apto para el reino de los cielos. El que pone la mano en el arado y mira para adelante y no se detiene. Cuando puede correr, corra. Y cuando no, solo trote. Y cuando ni trotar pueda, camine. Y si ni caminar puede, pues te arrastra. Pero no eche paso para atrás, porque usted no es de los que retroceden. Usted es de los que dijo que lo iba a hacer y lo va a hacer. Tenga firmeza. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y dice: no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios trata y responde y habla y hace milagros con gente que dice y hace. No juegue con usted mismo. Mida sus palabras. No le dé rienda suelta a la emoción. Mida sus límites. Y cuando se comprometa con algo, hágalo. Y hágalo de buena gana. Y no murmure si los demás no hacen. Usted fue el que decidió hacer. Y usted es el que comprometido a terminar lo que le dijo a Dios que iba a hacer. Porque hay gente que se anima a hacer, pero cuando los demás no hacen es una murmuradera. ¿Acaso que nadie lo puso a hacer? Usted le dijo a Dios que iba a hacer. Pues hágalo. Hágalo para Dios. ¿De acuerdo? Ahí están los dos. Uno que dijo que no, pero al final fue. Y otro que dijo que sí, pero que no fue. Cuando Jesús termina esta parábola, de alguna manera la explica en el versículo 31. Porque Jesús les pregunta en el versículo 31: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. ¿Por qué? Porque dijo que no, pero sí fue. Jesús le dijo: de cierto os digo, o sea, contestaron correctamente. De cierto os digo que los publicanos son los cobradores de impuestos que se habían vendido con el imperio de Roma. Y las rameras, la escoria de la sociedad, van delante de vosotros al reino de Dios. Ya había echado 7 demonios de una de ellas. Y ella andaba con Jesús. Adelante, se le adelantaron a los religiosos. Déjeme que me pare aquí. Tenga cuidado usted que tiene mucho tiempo de estar en la iglesia. Y está como la hermana de Gillo, grueso de pura teología. Pero que no ha hecho nada. Porque Dios la va a sorprender.
van a llegar unos nuevos y ¡pum! Se van a activar y se le van a pasar. Y usted va a quedar en el banco. ¿Y este de dónde salió? Pues como usted no quiere hacer, Dios trae otro. Porque si usted no quiere hablar, las piedras van a hablar. Porque Dios no nos necesita, Dios nos ama, que es otra cosa. Y si usted por descuidado no se activa, Dios va a traer otro que sí se va a activar. ¿Y sabe qué? Marihuaneros va a convertir el Señor y los va a convertir en evangelistas. Dios va a traer gente que ha andado mal. Dios va a traer gente que ha andado perdida, emborrachando, y va a tratar con ellos. El corazón se los va a ablandar y lo van a rebasar. Y van a entrar al lugar santísimo. Se van a conectar con Dios y van a dar fruto. ¿Y usted, sabe todólogo? ¿Usted es rabino? Con libreta en mano apuntando errores. Pero otro no vino a apuntar errores y no a servirle a Dios. Y se fue de cabeza. Muchas prostitutas y rameras van adelante de vosotros, les dijo. Ay, Dios mío. ¿Quiere entender eso, mi hermano? ¿Quién fue el que le dijo que no? La prostituta, porque no quiere nada con Dios, quiere andar de prostitución. ¿Quién fue el que le dijo que no? El borracho, porque no quiere nada de iglesia, lo que quiere es emborrachar. Pero de repente reaccionó, dejó la cerveza, dejó toda la basura del diablo y se fue de cabeza. ¿Qué terminó diciéndole? Que sí. Dijo que no, pero sí fue. Y el que dijo que sí es el que no se pierde un culto, pero que no hace nada. Pero no fue. Yo lo quiero enojar ahora, lo quiero incomodar, pero no para que se vaya a la iglesia, sino para que se active. Este sí revela a las personas que deciden, pero no determinan, se emocionan, pero no perseveran. Vamos a terminar con la cosa número 3, que nos enseña la parábola de los 2 hijos. Lo que los hijos hicieron, porque en el punto número 12 es lo que los hijos dijeron. Pero el punto número 3 es lo que los hijos hicieron. Hay una muy marcada diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No tengo que hablar demasiado para entender. Lo correcto debería de ser que lo que yo digo vaya avalado con lo que hago. De hecho, lo que yo hago autentica o falsifica lo que yo digo. Pero si yo lo que hablo lo respaldo con lo que hago, entonces es verdadero. ¿Entendió eso? Decía mi madre, con la boca y el dedo se hacen potreros y se llenan de ganado. Yo alaba palma con un tío lejano para las fábricas extractoras de palma africana. Y mientras íbamos conduciendo un camión cargado de palma africana, decía: mira, hijo, esta gente es bien haragana. Si yo viviera aquí, yo corto toda esa maleza, mire, y le pongo zacate cringray, zacate corte. Y iba a poner, 5, 10 vacas. Y mientras conducíamos y mirábamos aquellos zarzales, aquel arrabal ahí todo feo. En el año, hijo, me tienen 10 crías, me dice. 4 toritos machos y 6 hembritas. ¿Sabes qué iba a hacer? Dejo las 6 hembras y vendo los toros machos para comprar, para pagar gente que me sigan empastando. Mira, hijo, a la vuelta de 5 años yo tengo un lote de ganado aquí. Pero solo era que decía, pasábamos de paz. Cuando regresamos, ahí estaba el arrabal. Con la boca y el dedo se hacen potreros. Una cosa es decir que voy a hacer y que voy a hacer y que voy a hacer, pero si lo voy a hacer de veras, pues allí hay que dejar de hablar y actuar. Cuando yo le digo eso, me acuerdo de lo que pasa con Moisés en el capítulo 3, versículo 3 del Éxodo. Entonces, dice textualmente, entonces Moisés dijo conmigo palabras. Y dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza arde y la zarza no se consume. Dijo conmigo, dijo. Y Dios no dice nada. Pero en el versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba. Moisés ya no estaba hablando, estaba caminando. Viendo Jehová que él iba, le habló de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y ya sabe qué es lo que me llama la atención. ¿Qué provoca a Dios a hablarle a Moisés al verlo caminando? Cuando Moisés estaba bla, 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 Dios no dice nada. Tú quieres que Dios te hable, ponete a hacer algo y verás. Porque Dios valora la voluntad.
Ahora bien, Él interviene porque hay una forma como hay que hacerlo. Moisés quiere hacerlo y tiene voluntad, pero no sabe que para empezar tiene que quitarse los zapatos. Quita el calzado de tus pies. No le dijo que está bien que te acerques, pero los zapatos quítatelos porque este lugar es santo. Hermano, cuando nosotros hacemos, movemos a Dios. Dios nos habla y Dios hace algo cuando nosotros hacemos. Si solo pasamos hablando y hablando y hablando y no hacemos nada, Dios no va a decir nada. Pero empecemos a hacer y verás cómo Dios va a empezar a hablar. ¿Sí entendió eso? Lo que los hijos hicieron, y es que hay una muy marcada diferencia. El primero se arrepintió y obedeció al Padre. Nadie podrá hacer la voluntad de Dios si primero no admite que lo que el Padre me dice es lo correcto y es lo que yo debo de hacer. Esto implica romper mi agenda y darle paso a la agenda de Dios. El segundo prometió y no cumplió. Este hijo representa a aquellos que hablan del evangelio, saben mucho, pero no hacen nada. No hacen nada. Yo quisiera seguirle hablando, pero voy a parar porque no quiero cansar. Va y se empacha. La mucha comida empacha y después ni sabe qué fue lo que le dije. Vámonos rumiando eso. Yo pensaba que iba a hablar de las 3 parábolas que me faltan, pero solo nos quedamos en una. El primer día hablamos de 3 parábolas, el segundo día hablamos de 2 y hoy solo de una. Y es que dada la importancia del caso, esto no solo le edificó a usted, sino al que se conectó con nosotros a través de las redes sociales. ¿Sabe por qué el verbo de Dios ha llegado hasta aquí? Porque hay un remanente que hace. Y si se sigue sumando gente con espíritu de trabajo, el verbo de Dios va a seguir avanzando. Póngase de pie y dele gracias a Dios por este consejo. Hoy Dios, como los miércoles anteriores, váyase pensando, ¿y cuál de esos 2 hijos soy yo? No le cuente a nadie, solo hable con usted mismo. ¿Cuál de estos 2 hijos soy yo? Yo quiero ser uno que le dice a Dios sí y que de veras lo hace. Ese quiero ser yo. Esto implica sacrificio. Esto implica esfuerzo. Esto implica dejar para segundo plano los asuntos suyos y darle primer lugar a los asuntos de Dios. Es un sacrificio. ¿Sabe por qué razón los miércoles hay poca gente? ¿Y sabe por qué razón los miércoles hay más mujeres que hombres? Porque es que los hermanos, para meter más billetillo, le dan hasta que cae la noche. En algunos casos, si no, los pueden cortar del trabajo. Hágale conmigo así. Billete. Hay que hacer un gran sacrificio. Hoy ando trabajando con 2 muchachos, estoy haciendo un deck allá por North Kansas. De veras, a mí me gusta, en la tarde es bonito trabajar, el clima está bien y ya el sol se puso. Aprovecha esas 3 horas, pero digo, pónganle duro porque nos vamos a las 5 en punto, porque a las 7 hay culto. Y paramos a las 5, le digo la verdad, yo decía, bien, hasta las 8 anochece, mínimo 3 horas más, casi terminaría esto. Pero es más importante venir al culto. Es un ejemplo que le pongo. Y algunos de ustedes dicen, pastor, así me pasó a mí, bienaventurado de ti. Porque cuando hiciste eso le demostraste a Dios que lo de Él te interesa más. Y dejaste el trabajo a medio andar para continuar mañana, pero hiciste un alto y voy para la iglesia. Le voy a dar un consejito práctico. Cuando usted trabajaba en la fábrica o ahora trabaja con un manager, el manager le pone un horario para llegar y usted llega 5 minutos antes. Y todos los días, desde el lunes hasta viernes, usted llega a la hora o minutos antes. ¿Y por qué al culto llega a medio culto usted? Jesús es más importante que su manager. El día que se proponga venir al culto, llegue ese tempranito, porque mi Dios es gran rey. Aprendamos a ser puntuales con nuestro Dios, que eso le agrada a Dios. Bendito sea Dios. Empecemos a darle gracias a Dios.
Aleluya. Sí, me di cuenta que aquí está. Anda, tráemela para acá, vamos a bendecir a esta viejita. Bendito sea Dios. Una vez llegué donde Tanchito y traté de evangelizarla. Oye, si esta sabe más Biblia que yo. Me empezó a hablar de una lección.